Muy buenas a todos. Hoy os traigo un nuevo vídeo. Soy Daniel Martín. En este caso voy a enseñar diferentes herramientas que son, como se suele decir, workflows de automatización que están en este caso enfocadas en el mundo de la inteligencia artificial o directamente que tienen funcionalidades de inteligencia artificial. Y estas herramientas me he centrado principalmente en que se puedan desplegar localmente o en tu propio servidor, ya sea usando Docker o de alguna otra forma. En mi caso, en todas he usado Docker, ¿vale? Que te puedas conectar un modelo también local, lo cual está bastante chulo porque así no tienes que depender de la API de OpenAI o de alguna otra API. Es decir, que puedes coger directamente modelos que tengas tú en local con LM Studio o similares o Llama y demás. Y que sean de código abierto. No, la idea es que, aunque teniendo en cuenta que son workflows que van a ser en cierta manera complejos cuando llegue a cierto punto, no me gustaría que de pronto, cuando cogiese y le diese el venazo a la empresa que lo hace o al usuario que lo hace, que coja y lo cierre por completo o que deje de actualizarlo y demás. Es decir, si es de código abierto, por lo menos hay una opción más, es más probable que se mantenga en el tiempo y sobre todo que no quedes abandonado cuando pase X tiempo o cuando el negocio cambie, por así decirlo. Dicho esto, las tres herramientas, bueno, sí, vamos a poner tres herramientas principales y una que le voy a decir básicamente por que esté en conocimiento. Y son N8N, la primera, Diffie, la segunda, y Flowise, la tercera. En el caso de otra que voy a mencionar, pero que, como digo, la voy a poner aparte porque es una de las que menos, por así decirlo, se ajusta a lo que he dicho, es BotPress, ¿vale? Y esta la voy a poner básicamente para no recomendarla. Dicho esto, si conocéis alguna más de las cuatro que he mencionado, por favor, decídmelo en los comentarios porque sí que estoy interesado en probar varias y así ver cuál se ajusta más a lo que yo quiero y demás. Así que bueno, vamos con N8N. Vale, esta sería la página principal de N8N. Y bueno, inicialmente os voy a enseñar la página y luego os voy a enseñar la herramienta como tal y un flujo de crear un flujo y enseñaros cómo es de cada una de ellas. En el caso de N8N, como veis, ya es un workflow, una herramienta que ya tiene bastante desarrollo en el aspecto de que ya está bastante avanzado porque cuando empezó el mundo de la IA a crecer tanto, ellos ya estaba, este proyecto ya estaba en pie, es decir, que no es reciente. Por lo tanto, también hay que decir que tienen muchísimas herramientas ya creadas, como que bueno, vamos a llamarle nodos. Tienen muchísimos nodos creados que te sirven para muchísimas cosas y está bastante avanzado. En el caso de N8N, bueno, y en el caso de muchos de los que voy a enseñar, las herramientas que voy a enseñar, tienen diferentes versiones. Tienen una versión que normalmente es la cloud, que es la que se hostean directamente ellos, que funciona directamente por la página web y tal. Y luego la self-host. En nuestro caso vamos a usar una versión en Docker, ¿vale? Para que sea self-hosted. Pero hay que tener en cuenta que también lo podéis usar en modo cloud. Único que obviamente hay una barrera de pago o hay unos ciertos límites. Para que hagáis una idea, esto sería la versión cloud, que bueno, tendríamos esta información por aquí. En el caso de la diferencia en este caso de la cloud a la que tengamos hosteado nosotros mismos, es que la Community Edition, que es la que nosotros hosteamos, no tiene estas funciones. Que sí es verdad que normalmente en local, si no tienes una empresa o si no lo vas a nivel de empresa, no son necesarias o no son tan importantes, por así decirlo. Yo creo que a nivel de empresa sí que son bastante importantes y a lo mejor os llama más otra de las herramientas que voy a enseñar o básicamente tenéis que pasar por caja, ¿vale? Otra cosa que también está bastante bien de N8N es el tema de las templates. Casi todas las herramientas que voy a enseñar tienen sistemas de templates, pero claro, esta al tener muchísimo más tiempo,
pues tiene muchísimas más templates. Como veis, tiene 1440 publicados aquí. No sé si es el número exacto o una cantidad. Claro, tendríamos aquí prácticamente de todo. ¿Y qué hace esto? Básicamente que puedes buscar una template y no tener que crear el workflow completamente tú, ya que ya posiblemente lo que tú quieras hacer ya está hecho, o bueno, o por lo menos una parte. A lo mejor dices tú, mira, pues está hecho esto, pero usa la API de OpenAI y yo lo quiero cambiar a local. Cambias ese nodo nada más y ya lo tienes funcionando. Vale. Y bueno, vamos a ir a lo que es la interfaz. Como veis, yo he creado aquí varios workflows. En este caso tengo tres. Y os voy a enseñar un poquito la interfaz que es bastante sencillita. Tendríamos aquí para ir a la parte de template, variables, que básicamente son las variables que tenemos en entorno. Y bueno, credenciales y las ejecuciones que he ido haciendo. Que la podemos ver, ¿vale? Digo que así, y se ve. Ya se puede ver desde el editor, así que este sería el editor de cuando abres abres un workflow. Como veis, bastante completito y bastante bien, bastante chulo, para así decirlo. Para añadir algo, tenéis diferentes aquí, podéis añadir diferentes nodos, podéis cambiarlos, podéis modificarlos. Está bastante bien, incluso apagar diferentes partes directamente. Dice, por a partir de aquí se apaga, entonces este ya no se va a ejecutar, ¿vale? Como digo, unas cosas que está bastante chulas, el tema de las ejecuciones. Aquí esto va a sorprender, pero muchas no lo tienen o son diferentes y no te muestra cómo se ha ejecutado, los pasos que ha hecho y demás. Lo cual aquí que te lo ponga y que esté tan bien explicado que encima te dice la cantidad de ítems que se han pasado y tal, está bastante bien. Luego tendríamos aquí el chat. A ver si quito esto. Ahora, ¿vale? Que teníamos aquí para directamente hablar, porque en este caso tenemos un trigger de chat, puede ser otro trigger completamente diferente. Y bueno, tendríamos aquí las opciones que tendríamos para usar en el flow, desde acciones en diferentes aplicaciones, que como veis hay una cantidad ingente. Eso sin tener en cuenta que podemos añadir directamente APIs completas. Entonces podemos añadir un API, un extra o un hueso que está bastante bien, ¿vale? Tendríamos más cositas. Como digo, bastante bien este aspecto. Y a mí lo único que me ha jorobado, por así decirlo, son las variables de entorno que no las tienes en la versión community. Pero por todo lo demás, yo creo que es una de las herramientas más completas y que mejor está. Ahora vamos a ir con la siguiente y ya veréis vosotros y opinaréis vosotros de lo que os parece. Es decir, que todas las herramientas las he usado nada más que unos cuantos días, he hecho algunas pruebas. Y ya está, no he hecho una review completa al 100% a fondo porque la idea de esto es que primeras impresiones, ¿vale? Así que vamos a la siguiente. Esta sería la siguiente, la cual es Diffie, que como veis es realmente prácticamente nueva, es decir, es bastante nueva, pero que creo que tiene bastante potencial. Eh, Como veis, parece ser un poquito más sencillita. Obviamente, como veis, como que es más nueva, pues tiene muchísimo menos recorrido. Entonces, todavía se están implementando diferentes herramientas. Pero aún así está bastante completa, ¿vale? Al igual que la versión igual que el N8N y las demás que vamos a ver, normalmente tiene una versión community y una versión cloud. La versión cloud, pues tiene también aquí unos planes, incluso tiene en este caso unos planes gratuitos, pero nosotros como siempre vamos a usar la versión community y la vamos a poder hacer un deploy directamente en Docker. Me gusta bastante que estas herramientas, por lo menos por ahora, tienen cierta documentación y está bastante bien de documentación enfocado a que la gente lo pueda hacer un despliegue fácilmente en Docker, ¿vale? Lo cual facilita bastante su uso. Dicho esto, voy a enseñar lo que es la interfaz, que ya sería en mi local, ¿vale? Y bueno, aquí tendríamos lo que son las templates, para así decirlo, que tiene también N8N, en las que, bueno, en este caso, pues tenemos, a ver, tenemos muchas menos opciones, obviamente, porque al fin y al cabo, como digo, tiene un recorrido más corto. Y bueno, he de decir que a nivel de Docker, de la arquitectura de Docker y cómo está montado,
diría que esta es de las más completas. Y en esto lo digo básicamente porque creo que a nivel de luego implementar herramientas a nivel local, es decir, no herramientas usando una API externa o cosas de ese estilo, sino a nivel local, por ejemplo, que se ejecute un script de Python o cosas de ese estilo, creo que esta va a ser y de las que más potencial tiene a futuro, ¿vale? Bueno, como vemos, vamos a meternos, por ejemplo, en este mismo, en este entorno, vamos a crearlo. Y directamente aquí nos dice los plugins que queremos instalar, si los queremos añadir. En este caso voy a quitarlo para no tardar. Pero bueno, aquí veríamos un flujo de Diffie. También bastante sencillito, está bastante bien, sobre todo porque en este caso incluso puedes cambiar aquí en los modelos y tal. Es decir, creo que bastante intuitivo. Y si bueno, si no queremos usar ningún flujo ya creado, podemos crearlo desde cero, sería desde aquí. Lo creamos de cero, como veis, tenemos diferentes opciones, que me ha gustado bastante esto. Y tendríamos unas muy sencillitas, que son las de chatbot, agente y generador de texto, que básicamente no es ni workflow, es directamente una pantallita que ahora veremos. Luego tendríamos el flujo de chat y flujo de trabajo. Si, por ejemplo, ponemos esta y ponemos cualquier cosa, sé ni escribir, vale. Eh, Vamos a poner algo bien. A ver si ahora funciona. Pues sale, vea, casualidades del directo. Sale internet server error. Bueno, por suerte, tengo aquí uno creado. Vale. Esta sería básicamente la parte del chatbot, que como veis es bastante sencillita, ¿vale? No tiene muchas cosas, tiene aquí directamente para añadirle un contexto, que podemos ir a crearlo. Se crea desde aquí en conocimiento, que se puede explorar desde ficheros, Notion o desde una página web. Y aquí tendríamos Gina o Firecrowd, si queremos implementarlo. Yo creo que son de los más conocidos, así que ni tan mal. Luego, bueno, vamos a irnos al reset, que es el que he hecho yo. Bueno, he cogido y he modificado yo. Por dicho, el que, como veis, se puede está bastante completito. También tiene el tema de las ejecuciones que se han ido realizando. Podéis irlo viendo, en este caso, lo que yo he ejecutado para ver qué salía. Luego tiene funcionalidades para añadirle aquí opciones. Y incluso aquí tienes el tema de monitorizarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas herramientas nos permiten desplegarlas, ya sea así, la puedes desplegar aquí fácilmente, ¿vale? Y te pone aquí como un pequeño código para desplegarla y que se usen directamente o usarla mediante API, lo cual está bastante bien porque así directamente tú puedes crear un workflow bastante complejo e implementar una API para llamar a ese workflow y ya no tener que hacer todo eso en código. Y a mí me parece ahora mismo de lo más sensato con todas estas herramientas. Porque si, como está avanzando tan rápido y cambian tanto muchas cosas y hay tantas herramientas, el tener un workflow que se puede unir fácilmente para cambiar toda la lógica, creo que ahora mismo es de lo más eficiente, ¿vale? Ya que hemos visto la parte de conocimiento, vamos a la parte de herramientas. Estas serían en las que yo tengo añadidas. Se pueden personalizar nuevas, es decir, las podemos crear aquí, ¿vale? Y también se pueden instalar desde aquí en plugins. Podemos instalar los plugins, que básicamente son como herramientas y también diferentes opciones, ya que lo podemos instalar desde el mercado, que ese ahora lo veremos, GitHub directamente, o el archivo en local. Nos vamos al mercado y bueno, aquí tendríamos diferentes herramientas ya que tienen implementadas y que cada vez hay más, hay bastantes, la verdad. Como veis, de diferente índole. Y como digo, de lo que más me ha gustado es que se pueden instalar muchas herramientas que no se ejecutan vía API, sino que se ejecutan directamente en el local del servidor, lo cual está bastante bien y que otras herramientas, por lo que he ido viendo, no lo tienen. Por ejemplo, todas estas, bueno, esta, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, yo creo que está bastante bien, tiene bastante futuro, pero al fin y al cabo es una herramienta nueva, muy nueva, por así decirlo. Es posible que obviamente le falte todavía algo de tralla, por así decirlo, de tiempo, ¿no? Se tiene que cocinar. Así que bueno, vamos con la siguiente.
Esta sería la página web de Flowwiz, que básicamente sería la siguiente que voy a enseñar. Y bueno, antes de nada, esta está enfocada obviamente también solamente en tema de IA. Y con esta tengo sentimientos, por así decirlo, encontrados, porque a nivel de interfaz, diseño y tal, me gusta más, pero es tan sencilla y creo que es muy sencilla y aparte creo que en Diffie le ha pasado por la derecha. Es decir, esta lleva más tiempo, por lo tanto creo que tiene muchas más herramientas y algunas cositas que ahora voy a enseñar está bastante bien, pero como digo, Diffie creo que la pasa por la derecha y ahora lo veremos en qué aspectos, ¿vale? Bueno, aquí tendríamos un poquito, ahora vamos a mostrar la interfaz de verdad, pero esta sería un poquito, es la interfaz, ¿vale? Y vamos a irnos directamente aquí, es el pricing. Como he dicho, todas tienen una versión cloud también. En este caso, bueno, aquí tienes el coste de la versión cloud y tal. Y bueno, también tendríamos la versión normalmente community. La podemos ejecutar en Docker en este caso o también con npm instalarla. Eh, esta la veremos con Docker, viene bastante bien preparada también. No, no es tan compleja como Diffie y veremos que la interfaz es mucho más sencillita, como veis. En el caso de este estilo, de esta también tendríamos aquí la parte de templates. Yo creo que como todas tienen una parte de templates que viene bastante bien, ¿no? En el que pues, podemos directamente ver la template, por ejemplo, esta es la que estaba usando antes, ¿vale? Y tendríamos otra, por aquí, ¿vale? Son templates ya creadas por los usuarios que, bueno, pues nosotros las podemos usar directamente aquí fácilmente. Y luego cambiar nodos, dependiendo como queramos. Tiene sistemas asistentes, por si queremos crear assistant. Yo creo aquí uno bastante sencillo que incluso te lo autogenera y tal, ¿vale? Lo podemos usar con el de OpenAI y los plus de agentes, que en este caso, bueno, cambia un poquito aquí los nodos que te dan para el tema de los agentes, pero son muy similares. Como veis, los agentes los ponen en beta y esto, por así decirlo, es una de las cosas que le ha pasado por la derecha por Diffie, en de Diffie, porque aunque Flowwise tiene mucho más tiempo, para así decirlo, no tanto como N8N, eh, todavía les faltan cosas por implementar o hay cosas que están en beta, ¿vale? Lo que sí que me gusta bastante de Flowwise es el tema de los stores. Es bastante completo. Es decir, que yo creo que de todos los que hay, para así decirlo, los que más más herramientas tienen para importar ficheros. Y bueno, documentación para luego meterlo en los modelos, ¿vale? Como veis, tiene bastantes opciones, no únicamente Notion, como mostraba antes, Diffie. Bueno, en N8N no lo he enseñado, pero no tiene muchas tampoco. Como digo, este está bastante completo en ese aspecto. Tiene bastantes opciones de importar documentación, información y demás. Bueno, vamos al Chatflow, en este caso el de AutoGP. Y vamos a ver los nodos. Como veis, los nodos aquí son mucho más sencillitos, es decir, no tienen mucha. Sí que tienen bastantes cosas y están bastante bien organizados, pero ya creo que es también más en un enfoque de desarrollador en muchos casos, porque ya te lo explica mucho más enfocada a qué es cada cosa, los retrievers, por ejemplo, es decir, ya te lo pone como muy exacto el nombre técnico y que ya lo puedas añadir de una manera más. Si quieres ir directamente a por un prompt, que te vaya directamente aquí a esta parte, ¿vale? Y bueno, tendríamos tres herramientas, tres partes principales: LangChain, la herramienta de LangChain, la herramienta de LlamaIndex y utilidades. Son como así, como variables y tal. En este caso, como digo, tengo un sentimiento encontrado porque es bastante sencillita y eso me gusta en cierta manera de la lógica, que es bastante sencillita y bastante limpia. Pero, por ejemplo, una cosa que no me mola es que no he visto en ninguna parte donde esté las ejecuciones. No lo he encontrado todavía y no sé dónde están. Es decir, no sé si llega a tenerlo. El poder ver las ejecuciones anteriores, lo cual a mí me gustaría bastante, más que nada para saber dónde ha ido fallando las cosas.
y tener más información, incluso ver cuáles se han ejecutado correctamente, incluso ver lo anterior, ¿no? En este caso no lo llego a encontrar. Lo que llego a encontrar son esta parte de aquí, que básicamente tendríamos para embeberlo fácilmente. Eso, bueno, lo tienen todas, por así decirlo. El guardar y tiene aquí una pequeña configuración, pero que no llego a ver, por así decirlo, una gran cantidad de datos. Aparte que el chat este es muy genérico. No sé, en este aspecto, por así decirlo, es de lo que menos me llama. Y que por eso tampoco le he dado muchas vueltas. He intentado ejecutarlo varias veces. Ha dado errores que no he podido llegar a ver dónde está el problema. Donde los otros no he tenido ningún tipo de problema. Así que por eso digo que está mejor le he dejado ahí un poquito por separado y no me. No sé, está ahí. Yo creo que es más porque no le he dado el suficiente tiempo para probarlo y tal. Pero, y tampoco porque no busca ninguna guía ni nada. Al fin y al cabo he tirado recto. Intentando probar y tal. Pero como digo, en todos los demás he probado haciendo lo mismo y me ha funcionado correctamente en este caso. Así que, bueno. Bueno, se me ha olvidado comentar que este tiene una parte por aquí que está bastante chula, que es la de Tools, que tendríamos esta parte de aquí que nos podemos directamente crear aplicaciones en JavaScript, bueno, funciones en JavaScript, lo cual nos puede venir bastante bien si queremos añadir directamente una herramienta de una manera mucho más sencilla, sin tener que irnos a ningún otro lado. Directamente la añadimos desde aquí y la podemos crear, incluso cargarlas, ¿vale? Dicho esto, voy a pasar con la última herramienta. Pero como digo, la última herramienta que os voy a enseñar, hay que ponerla por separado, por así decirlo. Es que es diferente, muy diferente. Así que bueno, vamos con ella. Vamos con la última herramienta, la cual es BotPress. Como he dicho, esta es la que hay que tomar aparte y básicamente la digo básicamente porque no la recomiendo como tal y ahora veremos el por qué. A ver, de primeras porque básicamente creo que es una herramienta que está solo enfocada a ser chatbot. Es decir, no es tan generalista como las demás. Lo cual, eso en cierta manera no está nada mal, porque sí que tiene algunas cositas que a lo mejor os viene mejor si queréis que sea solamente chatbot. Pero ahora veréis que a lo mejor incluso las otras os pueden servir. Dicho esto, tiene también una versión cloud, ¿vale? Que como veis es bastante. Tiene una versión gratuita, por así decirlo, más o menos. Pero una de las cosas que menos me ha gustado en este caso es que aunque el código esté de código abierto, me ha costado muchísimo, pero muchísimo, encontrar un Docker. Bueno, ya no encontré. Sí, encontrar un Docker porque no lo quería hacer yo y ver documentación de cómo desplegarlo localmente. Y esto creo que es básicamente porque, aunque el código sea abierto, no quieren que tú hagas una versión self-hosted. Es decir, no quieren una versión que te la hostes tú mismo y que no la pueden usar ellos. La controlen ellos. Quieren que siempre use su herramienta desde su cloud, no desde tu local o desde un servidor tuyo. Y ahora vamos a ver algo que más me llama, creo que es más de ese estilo, porque, mira, esta sería la interfaz cloud de ellos, que como veis parece una interfaz bastante bonita, bastante moderna. Tendríamos aquí la herramienta que hemos creado, se puede editar en un estudio aparte. Y como veis, en cierta manera no está nada mal, es decir, tiene bastantes cositas en ese aspecto. Y aunque sí que tarda un poquito más de lo normal, aquí tendríamos bastante información, el workflow, una cosa que me gusta bastante, que eso sí es verdad. Además, lo tienes que hacer el mismo workflow. Es que aquí puedes crear como varios, dependiendo de si pega un timeout, si da un error y demás. Es decir, en ese aspecto creo que está mucho más enfocado, como digo, a ser un chatbot, en plan de que cojas y digas tú, vale, pues si hay un error, le responde al usuario esto, o haces esto. Si hay un timeout, le responde al usuario esto y tal. No como en las otras, que a lo mejor si no lo controlas te da un error o es más difícil controlarlo, ¿vale? Y bueno, tendríamos aquí pequeña información del log y emulador, que esto es como un chat y tal, para probarlo. Como digo, es que este está completamente enfocado a ser un chatbot. Y si nos vamos a crear aquí un nodo,
Tenemos diferentes opciones que sí que es verdad que no es gran cosa, no tiene tantas cosas. Al fin y al cabo, yo creo que esto es lo máximo que vas a necesitar para, para un chat. Al fin y al cabo, como también está mucho más limitado para que sea un chat, pues tienes lo que vas a necesitar en un chat, no tienes mucho más. ¿Vale? Pero bueno, esto es, como digo, la versión cloud. Ahora vámonos a la versión local, en Docker. Que vamos a pegar aquí la diferencia. ¿Vale? Esta sería la versión Docker. Como veis, ya cambia bastante ya inicialmente la interfaz. Es decir, yo creo que inicialmente creía que básicamente es que tenía una versión anticuada, es decir, que no estaba anticuada y tal, pero me da más que nada que la versión de WordPress que yo tengo en mi local no tiene tantos módulos preinstalados como tiene la versión cloud. Y como tampoco quiero buscarme en los módulos, darle muchas más vueltas, porque la idea de esto era unas primeras impresiones, pues no le he dado muchas vueltas, le he dejado tal cual, le he tirado como he podido para adelante y así os voy a dar mis primeras impresiones. Una instalación inicial, es decir, no quiero volverme loco a implementar herramientas porque si implementamos herramientas o creamos nuevas, ya estamos hablando de completamente mundos distintos en todas. Así que en este caso no he instalado nada nuevo ni nada, he dejado tal cual y he intentado hacer pruebas. Vale. Teniendo esto en cuenta, he ido a un flujo. Como veis también el flujo ya cambia bastante. Sí que tendríamos los diferentes flujos de error handling, main, que nosotros podemos crearlos aquí incluso, ¿vale? Pero, como veis, ya no es que la herramienta cambie, sino que también las opciones que tenemos. Es que apenas tenemos tenemos opciones para, como teníamos en la otra, cambia bastante en ese aspecto. Es decir, creo que es a lo mejor que yo no estoy he investigado lo suficiente y aunque esto parezca que tenga mucho más uso, pues seguro que, como digo, no he investigado lo suficiente. Y al fin y al cabo, ha cambiado tanto y es tan diferente a todas las demás. He dicho, no voy a perder más el tiempo con esta herramienta, no voy a darle más vueltas y es la única que no he conseguido ejecutar nada, tal cual. Así que, bueno, sí, he ejecutado aquí, he escrito algo, y he probado el emulador y, bueno, me ha respondido esto, pero claro, no he sacado ni el tiempo. Así que, obviamente, porque no he conectado ni una API ni nada. Así que no, he dejado ya de perder el tiempo más con esta herramienta. Así que, bueno, era solamente para comentarosla, que existe, que la he probado y tal, pero al fin y al cabo, en mi caso, como no es ni siquiera lo que quiero ni lo que busco, pues la he deshecho directamente. Y bueno, vamos a ir con las conclusiones para ver cuál es la mejor, dependiendo en qué caso y cuál os puede servir más. Vamos con las conclusiones. Eh, Como hemos visto, en todas estas son como unas primeras impresiones, como ya le he dicho a todo. Primeras impresiones, que sea hosteado localmente, es decir, que no hostee en un cloud, en su propio cloud, sino que sea hosteado localmente o en mi propio servidor, ¿vale? Básicamente. Que pueda implementar herramientas de AI, sí, de inteligencia artificial y que sea también de manera local, implementando Llama, LM Studio o cualquiera de esas. Y bueno, teniendo en cuenta todo eso, la única que, por así decirlo, ya directamente se cae de ese camino es WordPress. Está ahí, pero como digo, no consigue hacerla funcionar. Así que directamente desechamos. Por lo tanto, nos quedaría N8N, Diffie y Flowise. De todas estas, inicialmente al mundo generalista y para todo el mundo, creo que la más útil, la más válida y que más fácilmente va a ser usarla para todo el mundo va a ser N8N. Al fin y al cabo es la que más desarrollo tiene, más tiempo tiene, más nodos tiene, también tiene mucha más templates, es decir, al fin y al cabo es la que más tiene de todo porque básicamente lleva muchísimo más tiempo. Y creo que está bastante bien. Si la versión community os sobra, yo creo que es de las mejores opciones que vais a tener y no es que tenéis que complicaros mucho la vida con ella. Luego en segunda posición pondría Diffie, porque aunque es de las también, es la más moderna, más nueva, por así decirlo,
Creo que lo están haciendo bastante bien. Es decir, ya directamente viendo cómo está en la arquitectura de Docker, que está bien separada, que está todo muy bien preparado, creo que es de las que más puede escalar a nivel self-hosted, es decir, nivel local y nivel de servidor tuyo. Eh, Esto quiere decir que obviamente ahora mismo no va a tener muchas menos opciones que N8N, por ejemplo, el uso que Flowise. Diría que va a ser muy buena para en un futuro si sigue avanzando de ese estilo y se siguen implementando aplicaciones. Y luego, por último, tendríamos Flowise, que como digo, es otra opción que está bastante bien y que no me, no me genera ningún problema así grave, pero sí que no me llama tanto por el hecho de que no he encontrado la forma de que tenga un log. Es que creo que no tiene directamente, no un log de ejecuciones. Y que tampoco me gusta el sistema este que, que nomás te lo muestran aquí del chat. Es decir, es que el chat me parece una mierda enorme porque la escribís y cuando que cerráis se pierde todo lo que había escrito. Es decir, si yo escribo ahora algo y luego le vuelvo a abrir para preguntarle otra cosa, ya no está esos datos. Es como que obviamente va por ejecuciones, pero no tiene un historial de nada. Entonces, eso no me gusta absolutamente nada. Aparte que creo que es una herramienta que ha empezado muy bien y tal, pero al fin y al cabo Diffie con menos tiempo la ha pasado por la derecha. En la propia, en la propia documentación de Diffie te pone como una comparativa tal, y sí que es verdad que tiene razón, está por encima en muchos aspectos. Dicho esto, yo creo que la conclusión es bastante sencilla. En un mundo generalista para todo el mundo N8N, si quieres tener algo autohosteado, más personalizable, de cierta manera, teniendo en cuenta que todos son de código abierto y se pueden personalizar y tal, eh, metería Diffie. Luego es, no sé, que puede ser también porque yo lo he usado durante un poco tiempo, pero no me ha llamado tanto. Y obviamente por descarte, Postgres la vamos a poner por separado, que es como solamente para temas de chat, de chatbots, y como un uso muy en concreto y el que sepa el que antes de meterse, que sepa dónde se va a meter. ¿Vale? Dicho esto, espero que os guste, que os haya gustado el vídeo este de las primeras impresiones de las cuatro herramientas. Al fin y al cabo, como digo, no le he querido dedicar mucho tiempo a cada herramienta porque básicamente la idea era primeras impresiones. Y si tenéis alguna otra herramienta que creéis que está mejor o que merece la pena verla. Si creéis que lo que he dicho está mal o creéis que hay alguna herramienta de las que he dicho a lo mejor me he confundido y tal, por favor, decidlo en los comentarios porque al fin y al cabo, como digo, ha sido primeras impresiones, lo que he visto tal cual he empezado, intentando desde un punto completamente sin tener ni idea de cómo va. Es que, como digo, no tengo ni idea prácticamente de cómo van. Las he ejecutado, he creado unas templates de cada una de ellas. Bueno, he usado una template de cada una de ellas, he probado a ver qué funcionaban y tal y a modificarlas un poco. Me he vuelto loco y ahora que ya tengo yo incluso mis primeras impresiones, pues empezaré a realizar más pruebas, ya a implementar mis propios workflows en varias de ellas. Así que, bueno, como he dicho, comentad cualquier cosa por los comentarios. Si os gusta el vídeo, darle like y si no estáis suscritos, suscribiros. Hasta la próxima.